Hoy vamos a hacer la última sesión, que es la 15, que se trata de elaboración de menús. Bueno, acá sí se podría decir que es un poquito mi especialidad, porque es a lo que más me he dedicado, que son los servicios de alimentación. Entonces, cualquier duda que ustedes, chicos, tengan sobre estos temas, servicios de alimentación, elaboración de menús, normal, consúltenme, pregúntenme, porque yo voy a poder guiarlos en lo que ustedes quieran, porque como les digo, ha sido más mi campo de trabajo, ¿ya? En esta sesión vamos a hablar principalmente sobre el concepto de elaboración de menús y la clasificación a tipos de menús, ¿ya? Comencemos entonces. Definición. Como les decía en la sesión anterior, la restauración colectiva o servicio de alimentación colectiva es la actividad que consiste en servir comidas fuera de casa a grupos de comensales. En cuanto al concepto de menú, se refiere a la lista de preparaciones que constituyen una comida. Indican la variedad de platillos que se ofrecen a los clientes. Por lo general, estos se presentan en cartillas o pizarras, ¿no? Con sus respectivos precios. Según Dolly Tejada, el menú es considerado el punto de partida y la meta de todo servicio de alimentación. Lo va a definir. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de la elaboración de menús? Una adecuada elaboración dependerá del tipo de servicio que se ofrece y a quién va dirigido. Sin embargo, la elaboración debe tener como objetivo general los siguientes puntos. El primer objetivo que debe lograrse al elaborar un menú es que éste sea agradable a los usuarios o comensales. También debe cubrir con las necesidades nutricionales de los consumidores. Mantenerse dentro de los límites del presupuesto, ya que si no pasa esto, entonces no me va a ofrecer ningún tipo de ganancia. Establecer la base de las actividades y otras áreas de trabajo. Favorecer la imagen del servicio de alimentación. ¿Cómo podría un servicio de alimentación, de restauración, favorecer la imagen? Primero, viendo, sobre todo en estos tiempos, viendo que el restaurante cumpla ¿con qué? Con las normas de higiene, que su personal tenga la vestimenta adecuada, la indumentaria adecuada, que tengan, por ejemplo, los varones el pelo corto, las mujeres el cabello bien amarrado, y si en el caso los hombres tienen el cabello largo, también que lo tengan bien amarrado, ¿no? Y que el plato esté bien servido, bien elaborado. Todos esos detalles también contribuyen a la imagen del servicio de alimentación. Ahora veamos lo que son las reglas y políticas para la elaboración de menús. Primero vamos a ver lo que son las reglas. Quiero decir, las políticas que deben establecerse. La primera política es el presupuesto por comida, porque como les decía, si no hay un adecuado presupuesto, ese servicio de alimentación o ese negocio que yo ponga no me va a ofrecer ningún tipo de ganancia, sino más bien pérdidas, ¿no? Tengo que sacar bien mi presupuesto. Estándar de comidas que se servirán durante el día, duración de los periodos del servicio de comida. Esto es muy importante, sobre todo en un servicio de alimentación colectiva tipo mina, ya que se tiene que cumplir con los periodos de servicio de comida y no pueden venir a deshoras, ¿no? Los comensales. El tipo de menú que voy a ofrecer y los pedidos especiales que pueden haber o también llamados menús extra, ¿no? Que se elaboran. Al igual que las políticas, existen también reglas básicas para la elaboración de menús. Entre ellas se encuentra el balance nutricional, la variedad, la textura, en cuanto también a consistencia, a color, sabor, forma, humedad, método de preparación. Estos van a influir en las preferencias y gustos de los consumidores, ¿no es cierto? Tipos de menús. Los menús se van a clasificar de diversas maneras, según la comida en la cual se va a servir. Esta clasificación se refiere a la hora en que será servida la comida, si va a ser servida en el desayuno, en la comida, en la cena, en el almuerzo o cualquier otra denominación. De acuerdo con la variación, se refiere a la variación de las preparaciones de platillos por día.
Es decir, si los platillos son los mismos durante todo el día y todos los días, o cambia de acuerdo a la hora y el día, de acuerdo a la posibilidad de selección. Se refiere a los menús en los que se puede escoger entre las diferentes preparaciones de todos los grupos de alimentos que componen el menú. Y de acuerdo con la organización del menú, en esta clasificación se toma un patrón o lista de alimentos que debe contener cada comida y el número de porciones por intercambio de comida. En cuanto al aspecto nutricional o en lugares como lo son los consultorios o hospitales, el servicio de alimentación y los tipos de menús varían de acuerdo al estado de salud, que puede ser para individuos sanos o enfermos, y las modificaciones que pueden ser cuanti o cualitativas, ¿no? Cuantitativas de acuerdo a las kilocalorías que se requieran y las cualitativas de acuerdo a si es un niño, un adulto mayor, un adulto, un deportista, si está sano o está enfermo, ¿no? Y estas dietas o estos menús van a ser, por ejemplo, modificados en textura, pueden ser aplastados tipo puré, picados, licuados, por sonda también, que suelen recibir algunas personas que no pueden comer por la boca, dietas progresivas de acuerdo a cómo vaya evolucionando la persona, modificados en aporte energético, modificados en contenido electrolítico y minerales, por ejemplo, para los deportistas, para patologías digestivas, si tiene gastritis crónica, si tiene gastritis aguda, por ejemplo, también los cáncer, dietas exploratorias. Procedimiento para elaboración de menús. Para yo elaborar un menú, voy a seguir los siguientes puntos. Primero, voy a elaborar un repertorio de recetas. Dentro de este punto se planifican los menús, realizando las siguientes acciones. Voy a seleccionar un grupo de preparaciones que sea adecuado al servicio que voy a ofrecer. Esto siempre lo tengo que tener en cuenta porque en mi meta va a ser el servicio que yo quiero ofrecer, ¿no? Si quiero que sea un menú vegetariano, un menú más comercial, o un menú más, como por ejemplo para minas, para escuelas, para hospitales, para universidades de repente, o para empresas. Eliminación de recetas que por diversos motivos se hagan difícil o imposible su inclusión en el menú, ¿no? Por ejemplo, si yo dentro de mi especialidad tengo que soy un chef especialista en comida hindú, obviamente tengo que abrir un restaurante que vaya enfocado hacia ello, ¿no? La comida hindú. Segundo punto, elaboración del programa general de menús. Vamos a escoger los platillos principales para cada una de las comidas. Vamos a seleccionar los platos acompañantes o también llamados guarniciones. Vamos a seleccionar las hortalizas y verduras cocinadas o ensalada. Vamos a seleccionar una sopa de acuerdo al plato de fondo. Vamos a escoger los postres y dulces también de acuerdo al menú ofrecido. Y una planeación de desayunos si se ofrecen y las otras comidas. Y como punto número 3, voy a hacer un chequeo del programa general de menús. En este punto vamos a analizar si los menús van a responder a las siguientes preguntas. Si es adecuado desde un punto de vista nutricional, si todos los alimentos que se ofrecen son de estación y accesibles en precio, si pueden prepararse con el personal y el equipo disponible, si ofrecen contraste entre color, sabor, textura, consistencia, forma y métodos de preparación, las cargas de trabajo están equilibradas tanto para el personal como para el equipo, y se repite demasiado un alimento, preparación o sabor, ¿qué debo hacer? Debo quitarlo, ¿no? Si se repite demasiado. Todas esas preguntas me debo contestar al elaborar mi menú, ¿ya? Desde un punto de vista nutricional y desde la atención dietética, el proceso para elaborar una dieta o menú
va a ser más individualizado y se va a ver de acuerdo a una historia clínica, a si la persona tiene alergias, si está, en qué situación de salud está, qué tipo de enfermedad o patología tiene, su situación laboral, sus creencias religiosas, todo ello se ve también, ¿no? Eso ya es un poco más desde el punto de vista de hospital o clínico. También se van a definir las características nutricionales del régimen, determinando si la intervención debe ser cualitativa o cuantitativa. Se va a elaborar el cálculo del valor nutricional de la dieta confeccionada. Lo que ustedes un poquito hicieron, me parece, en la sesión 4, que era requerimientos del gasto energético total. Con ello se puede elaborar también un menú, ¿no? Nosotros sacamos cuánto es el requerimiento que cada uno de nosotros tenemos y de acuerdo a ello vamos a elaborar también un menú, pero ese ya es un menú mucho más elaborado. Elaboración del documento para el paciente que debe incluir, recomendaciones generales, alimentos, bebidas y condimentos de libre utilización, ¿no? De acuerdo a lo que la persona tenga y a la meta que quiera llegar. Por ejemplo, si se elabora un menú para una persona que quiera bajar de peso, entonces yo le tengo que incluir qué alimentos no debe comer, cómo deben ser sus formas de preparación, cuántas veces al día debe comer, todo ello, ¿no? El control y elaboración y evaluación de la elaboración de menús. Para ello vamos a necesitar los siguientes puntos. Primero, la estandarización de recetas y porciones servidas. La estandarización de recetas, como se decía, nos va a servir para igualar, es como igualar el recetario para que para todos sea igual y todos lo preparen de la misma manera y no haya un cambio que cuando, por ejemplo, la persona que me reemplaza cuando yo no voy a trabajar, el comensal sienta que haya una diferencia, ¿no? No tiene que sentirla mucho, de repente sentirá un poco del sabor o del propio sazón que le ponga la persona, pero no tiene que sentirla en cuanto a textura, en cuanto a color, olor, ¿no? Y a preparación. Tiene que ser mínima la diferencia. En esta se especifica la cantidad y calidad de los ingredientes y su procedimiento de preparación para que todos lo sigan como una regla básica, como un protocolo. Gráficas de comidas servidas. En este punto se refiere a conocer de manera aproximada cuánta comida hay que preparar por cada día, ¿no? Promedio, cuántos comensales es el promedio que llegan al restaurante, al servicio de alimentación, ¿no? Entonces, yo ya tengo un estándar o una gráfica de cuánta comida yo puedo elaborar cada día. Índices de popularidad de las preparaciones. Por ejemplo, hay una preparación que casi todos y casi todos los días lo piden, entonces esa comida, por ejemplo, lo hemos saltado, tendrá el índice de popularidad más alto y me va a salvar en muchas ocasiones, ¿no? Cuando quiera hacer un preparado rápido. Encuestas de preferencias de alimentos que también se pueden aplicar y algunos restaurantes lo aplican y lo aplican con escalas que van desde me gusta muchísimo hasta me disgusta muchísimo. Hay algunos restaurantes que los hacen llenar en alguna oportunidad. Frecuencia de aceptación, evaluación sensorial, también te hacen llenar test donde te dicen cómo, de acuerdo a la comida, si te pareció bien el olor, el sabor, el color, la textura. Estudios de sobrantes en el plato. Esto generalmente se analiza cuando se recogen los platos y se ve cuánto es lo que se ha sobrado en el plato, ¿no? Cuánto es lo que la gente no ha comido. Si es la mayor parte del plato es que no ha gustado mucho y si es la mayor gente que ha dejado la mayor cantidad de plato, mucho peor, pues que no les ha gustado a la mayoría. Método de observación, que se observa los sobrantes, y consumo autorreportado. El propio individuo emplea una escala para medir la cantidad de alimento que consumió o que consumió del platillo, ¿no? Hasta nosotros mismos nos evaluamos si nos gustó o no nos gustó. Y el costo de los alimentos, que también es un control necesario para hacer los platillos del menú con la finalidad de saber si es necesario o no reemplazarlos, aumentar o disminuir el precio de estos. Esto también se va a ver de acuerdo a la temporada. En cuanto a la evaluación de los menús, es fundamental tomar en cuenta el proceso de control antes mencionado
tomar decisiones de cambios. A veces es bueno hacer algunos cambios, algunos ajustes, ¿no? Y la satisfacción de los clientes puede evaluarse mediante comentarios, como les decía, encuestas, sugerencias o mediante la observación. Factores que influyen en la elaboración de menús. La clientela, ¿no? Influye demasiado. Dentro de la clientela, ¿en cuáles factores nos vamos a basar? En sus factores socioculturales, en sus hábitos, sus preferencias, sus costumbres, su conducta alimentaria, inclusive su religión, sus necesidades nutricionales y algunos factores internos, la capacidad de producción del restaurante, los equipos y los locales con los que se cuenta de acuerdo al menú que voy a ofrecer. El presupuesto va a equilibrar los menús en relación a los costos, el tipo de estilo de servicio, ¿no? Como les decía, si voy a ofrecer un tipo de menú hindú, eso también tiene que tener un estilo y va a tener que el local, los equipos, incluso las mesas, va a tener que ser decorado o de acuerdo a ello, ¿no? El tipo de menú que también voy a ofrecer para que las personas se sientan más a gusto, las personas que vayan. Y los factores externos que se pueden encontrar o que pueden influir en la elaboración de menús va a ser el clima y las estaciones, ¿no? Como se decía, en un clima frío no se va a desear lo mismo que en un clima caliente, igual en verano o en invierno no se va a desear lo mismo, ¿no? En verano voy a desear un ceviche, en invierno voy a necesitar una sopita caliente, un chocolate, por ahí, ¿no? Y de acuerdo también a la disponibilidad de alimentos, y esto va a tener muy en cuenta la ubicación geográfica donde me encuentre, ¿no? Los alimentos disponibles por cada región, por cada localidad. Y eso es muy importante, chicos, conocer qué productos tengo en mi localidad, qué productos se encuentran más a la mano en mi localidad, porque de acuerdo a ello voy a poder elaborar platos que estén más de acuerdo con mi presupuesto y me permitan ganar más o generar más ganancias. Regulaciones. Se incluyen las regulaciones de diferentes organismos del Estado sobre la calidad de los alimentos que deben utilizarse o evitarse. Esto me va a permitir asegurar el bienestar de los consumidores y asimismo mi bienestar, porque si por algún motivo alguna vez llega una auditoría a mi servicio de alimentación, una inspección, todo va a estar en regla porque voy a cumplir con los estándares de calidad, ¿no? Y bueno, aquí les ponía un ejemplo de un lugar donde yo trabajaba, el menú que se elaboraba, ¿no? Como les estaba explicando, cada menú va a depender también del sitio o donde para que esté destinado, si es un hospital, una clínica, si es una empresa, si es un colegio, una universidad, una mina, de todo ello va a depender, ¿no? Por ejemplo, este es un menú elaborado para un tipo mina, ¿no? Es yura. Entonces, acá, por ejemplo, en el desayuno pedía un cereal que era el pan, un plato de fondo también de dieta, guarnición respectiva, que puede ser arroz blanco, pueden ser verduras, puede ser papa, camote, yuca, una bebida o cereal, puede ser diferentes cereales, avena, soya, jugo incluso un día a la semana, ¿no? No, jugo era, por ejemplo, 2 días a la semana, que era miércoles y domingo, y los demás días un cereal. Y una infusión que iba así todos los días. Esto a preferencia si ellos lo querían o no lo querían consumir, eran como opciones, ¿no? Si querían, podían consumir todo, o si no, no. Solo podían escoger. Ahora, en el almuerzo se tenían 2 diferentes opciones de plato de fondo y una dieta. Y también se tenía el pan, en ese caso eran o entrada o sopa. O sea, si ese día se ofrecía entrada, ya no se daba sopa. Por ejemplo, mira aquí la entrada es papa rebozada, el día siguiente yuquitas rellenas, escribano, la entrada es salpicón de pollo, patitas de pollo. Por ejemplo, acá no vemos ninguna sopa. Chaque, sopa de sémola, minestrón, chupe colorado, caldo de pollo, tenían la opción de escoger. O bien se servían entrada o bien se servían caldo. ¿Ya? El acompañamiento, o también llamado guarnición, el refresco
y el postre, ¿no? Que bien podía ser gelatina o bien podía ser una fruta que sea de estación. Y la fruta no se ponía porque era de acuerdo a lo que te podían traer. Y el menú de dieta. Y en la cena exactamente igual. No se tenía ya la opción por ejemplo, entrada o sopa, pero sí se tenía sopas, puras sopas. Y 2 opciones de plato de fondo y la cena de dieta también.